Hola, muy buenos días. En el video de hoy o en el podcast del día de hoy hablaremos de un tema muy importante en México, que es la violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión. Tal vez el segundo tema sea más sonado por todo el tema de movimientos feministas que se han dado a partir de pandemia u otros movimientos más famosos. Pero lo que es el tema de violencia de género ya es un tema bastante sonado en nuestro país, ya sea por casos muy controversiales que han ocurrido en todo el país, en noticias o incluso por vivencias propias o de familiares o conocidos, ya que es un tema pues bastante común que suele pasar aquí y pues no es de extrañarse. Y aunque bueno, en los últimos años se han reducido los casos y ya tenemos un poquito mejor ese tema, pero aún así nos falta por mejorar. En este video trataremos de explicar cosas más a detalle, a más profundidad de cada uno de los temas. Empezamos. Como primer tema que hablaremos será de la violencia de género y sus subtemas. Uno de los temas que queremos abordar es el siguiente, que es el primer tema que vamos a abordar. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier acción que se ejerce en contra de la mujer solo por el simple hecho de ser mujer. Este tipo de violencia se distingue de las demás por este factor y se puede dar de diversas maneras, no solamente física, sino también hay psicológica, emocional, económica, entre otras, pero esas las veremos a más profundidad en el siguiente tema, que son los tipos de violencia. Bueno, en el punto anterior mencionamos que se da de manera física, que ya son golpes, empujones o cualquier tipo de daño físico. También está de manera psicológica, que es por manipulación o que haya una intimidación o una desvalorización. En la psicológica se trata de provocar una intimidación, de amenazar con algo, ya sea hacerle daño a alguien, a un ser querido o incluso eh, cuando tratas de aislar a la persona, ya sea de sus familiares, de sus amistades, también cuenta como una violencia de manera psicológica. Está de la manera sexual, que puede ser obligando a tener relaciones sexuales. También puede ser cuando amputas alguna parte genital de la mujer para que no tenga o que no tenga, que no pueda tener placer. O que haya un acoso o una agresión sexual. También tenemos de la manera económica, que es cuando hay una restricción en los recursos del hogar o algún tipo de control económico. En la económica se trata de hacer que la mujer tenga una dependencia económica. Trata de, trata de justamente de que la otra persona dependa o sea, de manera, ¿cómo decirlo? Sí, en su totalidad, de manera económica y que no tenga posibilidades de ni siquiera hacer nada con nada, ni siquiera poder estudiar. Que se vuelva dependiente del marido. Por esto justamente es lo de la restricción. Está de manera simbólica, que es cuando por medio de imágenes, de videos, se trata de hacer menos a la mujer, cuando se perpetúan estereotipos. Y por último tenemos de manera emocional. Aquí consiste en minar la autoestima de la persona a través de críticas constantes, tratar de hacerla menos o sí, de hacerla pensar que no es nada, que no es nadie, todo ese tipo de daños. Como siguiente punto a abarcar son las causas estructurales, que son el motivo que generan la violencia de género. Uno de los motivos o razones de la violencia de género es por la desigualdad de poder en un sistema social donde domina más el hombre, ya sea por costumbre, por historia, etc.
Otro de los puntos son los estereotipos de género, que son ideas o esta visión de que el hombre provee y la mujer se queda en casa. Son ideas muy ya arraigadas que aún siguen existiendo y que pues se siguen dando. O incluso el sistema de justicia, en donde en algunos casos no castiga a los agresores como se debería y en ciertos casos no se le castiga. Y en donde hay impunidad. Esto propicia a que haya violencia de género. Todo esto y más cosas hacen que la violencia de género siga existiendo. Tal vez en menor medida, pero de que sigue existiendo, sigue existiendo. El siguiente punto tiene que ver con el tema que hablamos, que son los obstáculos para la denuncia. Uno de los temas a hablar es del por qué hay un miedo al denunciar este tipo de violencia o problemas. Esto tiene que ver con la impunidad, que es de lo que hablamos en el punto anterior. Lo que hace es que las mujeres que quieran denunciar este tipo de cosas se entera de casos en donde no hay un castigo o no como el que debería de tener el agresor. O incluso en el mismo proceso de la denuncia, esto hace que se desanime la persona, ya sea por vivencias propias o ajenas. También puede ser porque el sistema de justicia no es que sea el mejor, y más cuando son casos de violencia sexual. Y son casos que son algo delicados, vaya. Otra de las razones es por miedo o incluso por vergüenza, que también entran estos factores. Tal vez porque están amenazadas o a un familiar, un ser querido que esté amenazado, o porque existe este sentimiento de soledad y pensamientos de que nadie la ayudará, de que está sola y no puede hacer nada al respecto. Y esto me suena mucho a un caso que vi que es de Esmeralda, que pasó en Puebla, que justamente decía que no decía nada y que no denunciaba por este sentimiento de que se sentía sola y que pues nadie la podía ayudar. O incluso tener que pasar por vergüenzas o procedimientos muy invasivos. O la vergüenza de que alguien más se entere y del por qué está allí esa persona. Es un factor también a considerar. El del qué pensarán las otras personas, al miedo por cómo te verán. Sí, claro, el pensamiento de qué es lo que pensarán las otras personas al enterarse de lo que pasó. Y pues existe este miedo y por eso no existe una denuncia como tal y pues se dejan los casos así. Existen varias razones del por qué no se denuncia o hay un obstáculo o algo que lo impide hacerlo. Tal vez lo que es en este tema en particular, pienso que debería de haber un poco más de compasión, comprensión y empatía por la persona que está pasando por esto. Ya que si bien son cosas difíciles de pasar y que nadie debería de pasar por ese tipo de problemas, pues se puede llegar a entender por qué la persona no quiere hacer esto por vergüenza o por miedo. Como siguiente tema tenemos los ámbitos de ocurrencia. Aquí, como su nombre lo dice, son los lugares en donde puede haber este tipo de violencia. Digo que existen varios ámbitos o varios escenarios, lugares en donde puede ocurrir y que no solamente se limita en un solo lugar. Como primer punto o como primer lugar tenemos la violencia familiar. Aquí la violencia ocurre dentro o incluso fuera del hogar, ya sea por parejas, exparejas, algún desconocido o incluso se puede llegar en dados casos que sea por familiares. Algo así había leído en una página. Digo, esto que voy a decir no, ¿cómo decirlo? No lo aseguro ni nada, pero algo sí había leído que por lo general, no sé si eran los tíos los que terminaban haciendo este tipo de actos o alguien muy cercano a un, o sea, un familiar directo, pues.
Pero bueno, pasamos al siguiente lugar, que es el laboral. Aquí ocurre cuando las personas que tienen un vínculo de trabajo, ya sea superior o inferior en la jerarquía, pues hay algún caso, ¿no? O sea, que ocurre cuando las personas tienen un vínculo de trabajo con la víctima. Ya puede ser un abuso de poder que dañe la autoestima, la salud, la libertad o la seguridad. Puede ser un acoso, hostigamiento, falta de oportunidades laborales, etc. Violencia en la comunidad. Aquí ya pueden ser actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, su discriminación, etc. Tenemos también lo que es la violencia institucional, que son actos o también omisiones de servidores públicos que discriminan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Después pasamos al punto, creo que si no mal recuerdo es el último, que es la prevención y estrategias de erradicación de la violencia de género. Aquí se busca reducir y eliminar lo que es la violencia de género. En la prevención se trata de que no ocurra la violencia y algunas de las propuestas son la promoción de relaciones más sanas, el de dar un mensaje de buscar buenas relaciones en cualquier ámbito, ya sea de pareja, amistades, laborales, en cualquier ámbito, siempre buscando el bien de cada quien e identificar conductas peligrosas, que creo que es un punto muy importante a abordar. El dar más promoción, el dar más divulgación de tener mejor compañía, yo creo que me parece una buena estrategia para poder prevenir estos casos. Y si bien no es algo que asegure nada, pues aumenta las probabilidades, ¿no? También tenemos lo que es la educación, el enseñar desde muy temprana edad valores como el respeto, la igualdad y eliminar estereotipos ya muy arraigados que pues solamente favorecen lo que es este tipo de violencia. Y no solamente en las escuelas, sino también desde casa. Siento que puede ser que sí, en las escuelas te dan valores, te enseñan valores y todo eso, pero pues en la casa también importa saber estas cosas, estos temas. También la educación viene desde casa. Tenemos también lo que es... pasamos a las estrategias, que son... Ya como estrategias tenemos la mejoría de la justicia y el sistema, que hay una mejor atención, que los procesos sean más sencillos y rápidos, que no sean tan... no sé cómo era la palabra, pero que respeten la intimidad de la mujer y que no solamente haya, o sea, que haya también una ayuda psicológica, que haya una atención psicológica para poder atender a la víctima, que haya más sensibilización, perdón, en la comunidad, que la comunidad se apoye más entre sí, que haya más empatía en estos casos, que fue de lo que hablamos en el punto anterior, que haya más concientización de este tipo de casos y que pues no deberíamos de ver como algo de vergüenza, ¿no? Sino que son cosas malas que pasan y que pues lo mejor es siempre dar apoyo a esas personas. Y por último, que las leyes sean más efectivas. Con este punto damos terminados los temas de violencia de género y pasamos al siguiente, que son los retos de la igualdad e inclusión. Como primer punto vamos a abordar el siguiente, que es qué significa la igualdad e inclusión. La igualdad significa que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades. Y la inclusión es hacer que todos se sientan bienvenidos y valorados. Que nadie se sienta apartado, discriminado, etcétera, sino que todos se sientan valorados. Vaya. Juntos hacen, estos valores juntos buscan crear una sociedad justa en donde todos puedan desarrollarse y prosperar, sin importar el origen, género o cualquier otra característica.
Se trata de crear un entorno donde se combatan los prejuicios y la discriminación. Como siguiente punto tenemos brechas de género. Es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a recursos, oportunidades y derechos. Puede aplicarse a varios campos, como el trabajo, la política o la educación. Para esto se usan indicadores y estadísticas para cuantificar estas desigualdades y documentar la distancia entre hombres y mujeres en un solo aspecto. Como tercer punto tenemos las barreras culturales, que son ideas, comportamientos que se originan en las normas sociales y los valores culturales. Estas barreras impiden que las personas participen plenamente en la vida social, económica y educativa. Una parte del problema de la violencia de género es que surge a partir de estereotipos que limitan a las mujeres al acceso a oportunidades laborales o discriminación en otras áreas. Estas ideas refuerzan la desigualdad. Como cuarto punto tenemos el cambio cultural. Necesitamos un cambio en la forma en que educamos y en cómo tratamos a los demás. No solo cambiar la educación, sino también en otras áreas. Cambiar comportamientos que contribuyen a la violencia de género. Promover valores en donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades y en donde sean visibilizados todos. Desmontar valores y prácticas discriminatorias arraigadas para construir una sociedad donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades independientemente de su género o cualquier otra característica. Como conclusión, la violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión son problemas no solo de derechos humanos, como podría ser el caso de la violencia de género, sino son problemas que nos afectan a todos como sociedad. Es importante saber de las cosas, de cómo pueden pasar y en base a esto poder actuar. El poder actuar hace una diferencia. El cuestionarnos más las cosas, no quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias. Si empezamos a hacer cambios, poco a poco veremos resultados y podremos mejorar las cosas. Es mejor actuar para que ya no siga ocurriendo este tipo de cosas, que es peor a que ocurran cosas peores para hacer algún cambio. O sea, es mejor actuar ya de una vez a esperar a que se sigan cometiendo estas cosas hasta que llegue el caso de que no, tenemos que hacer algo al respecto. Yo espero que el video sea de su agrado y me despido. Buenos días, mi nombre es Juan Eduardo Martínez Negrete, matrícula 2065-377 y este trabajo, el video va a abarcar sobre la evidencia 2, que es sobre un podcast de la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Y paso con el video.